Pues si quieren. Pues iniciamos, Pepe. Adelante, mi estimado Carlos. Yes. Buenos días a todos. Un gusto que se hayan podido conectar a nuestro cuarto webinario en torno al gran invitado que tenemos hoy. La Academia Mexicana de Derecho Fiscal se enorgullece de poder presentarles hoy en nuestra serie, platicando con los grandes tributaristas latinoamericanos, a dos grandes mexicanos, que sin duda son los forjadores de nuestro actual sistema tributario. Me refiero al invitado especial, don Rubén Aguirre Pambul, y como moderadora invitada, doña Celina Macías Raigosa. Les comentaré solo unas breves notas de la muy extensa reseña curricular de nuestros invitados, para que sean ellos, a través de su plática, los que nos den cuenta de ello. La magistrada Celina Macías Raigosa es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y doctoranda en Derecho por la UNAM con especialidad en Finanzas Públicas. Es catedrática de las materias Derecho de la Seguridad Social, Derecho Fiscal y Procesal Fiscal desde hace más de 30 años en diversas universidades del país, como el TEC de Monterrey, la UNAM y el Instituto Federal de la Judicatura. Actualmente y desde hace 26 años es magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por su parte, don Rubén Octavio Aguirre Pambul ha sido subsecretario de Ingresos, presidente del Servicio de Administración Tributaria, magistrado y presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, jefe de la delegación mexicana negociadora de 15 tratados de doble tributación, miembro del Comité Fiscal de la OCDE, trustee del International Bureau of Fiscal Documentation, investigador externo del Fondo Monetario Internacional, presidente de nuestra Academia Mexicana de Derecho Fiscal y actualmente se dedica al ejercicio libre de su profesión. Como ven, dos grandes personajes. Estimado Pepe, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, pues primero las damas. Estimada Celina, te cedo el uso de la palabra para iniciar esta charla con don Rubén. Adelante. Muchísimas gracias, Pepe. Y muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal por esta invitación que me hizo a través del doctor Carlos Espinosa Berecochea, su presidente, y de mi amigo Pepe Gómez Cotero, para acompañar aquí a don Rubén, mi gran amigo, en esta cuarta edición del ciclo Platicando con los grandes tributaristas latinoamericanos. De verdad es un gran honor estar aquí, pero más que eso, ser amiga de don Rubén desde que entonces llegó al denominado Tribunal Fiscal de la Federación, que por cierto llegó a revolucionarlo y que ya platicaremos de eso. Estoy hablando de 1994, pero lo cierto es que para entonces don Rubén ya tenía una gran trayectoria, un gran camino caminado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una labor titánica que fue la modernización del sistema tributario mexicano, y justo de eso a mí me gustaría que empezáramos la plática con don Rubén, que nos platicara de esta modernización del sistema tributario mexicano, pilar de lo que ahora tenemos. Buenos días. Yo veo... Hola, jefe. Buenos días. Yo entiendo que lo de gran tributarista se debe a que dentro de un mes cumplo 56 años como abogado y siempre he trabajado como tributarista. Y lo que me está planteando Celina es acordarme de hace muchos años, en tiempos de... realmente, en 1977, cuando empieza el gobierno de López Portillo, que se plantea hacer una reforma fiscal. En aquel entonces yo era director de área y mi dirección diaria dependía de don Roberto Hoyo, que era el director general, que manejaba no solo mi dirección diaria, sino también una dirección diaria de coordinación fiscal. Y fue con don Roberto, en 77 y 78, cuando trabajamos básicamente dos leyes: la ley del IVA y la ley de coordinación fiscal. En la ley del IVA
el propio don Roberto, una década antes, había participado en un proyecto en el cual se trataba el IVA en una forma distinta de como la conocemos ahora, por lo menos en México, que consistía en considerar que quien compraba era el verdadero contribuyente y quien vendía era un retenedor. Se hablaba de un impuesto al egreso. Por las razones del tiempo de aquel entonces, la reforma fiscal quedó básicamente en la ley de renta de 1965 y no entró el IVA. Ahora era la oportunidad de poner el IVA y don Roberto había recibido la 6ª directiva de la Comunidad Económica Europea, lo que actualmente llamamos la Unión Europea. En la 6ª directiva es donde están todas las reglas que los países miembros tienen que tomar en relación con el IVA. Y en aquel entonces esa directiva de esa época era una directiva que tenía las bases del IVA como se estructuró en la Unión Europea. Mi primera reacción cuando don Roberto me dijo que trabajara con la 6ª directiva fue decirle, oiga, se trataba de sustituir el impuesto sobre ingresos mercantiles. Le dije, oiga, yo fui subdirector del impuesto sobre la renta, pero de ingresos mercantiles no conozco. Además, ¿por qué no me pasa el proyecto que usted ya hizo? Y me dijo, mira, punto número 1, qué bueno que no sabe ingresos mercantiles. Punto número 2, olvídese de ese proyecto, tome esta directiva y trabájelo. Sobre todo lo que me interesa es que planee perfectamente bien cómo va a ser el impuesto. Es la estructura del impuesto, con toda calma, a eso se dedica, lo rellena más o menos un poco y nos reunimos y lo empezamos a ver. Entonces ahí empezaron los problemas. El primer problema es que la ley de ingresos mercantiles que íbamos a sustituir era una ley que se aplicaba a los comerciantes. Inclusive los actos accidentales de comercio estaban exentos. Entonces, lo primero que vimos es que el IVA se aplicaba tanto a actividades civiles como comerciales. Eso nos metía con otro problema. ¿Qué hacíamos con la ley del timbre? La ley de ingresos mercantiles no gravaba los inmuebles. En el IVA se gravaban los inmuebles, pero no los terrenos, solo las construcciones. Y de vuelta, ¿qué pasaba con la ley del timbre? ¿Cómo manejábamos eso? Y problemas que se fueron presentando, por ejemplo, descubrimos que los bienes usados no se gravaban. Y la pregunta es, bueno, ¿y a partir de cuándo un bien es usado? ¿Cómo eximimos los bienes usados? Y a todos los bienes usados les damos un tiempo de uso para considerarlos usados, o cómo se va a hacer y qué va a pasar. Un automóvil que se usó un mes ya es un bien usado y ya no causa IVA. Bueno, finalmente lo solucionamos como está en la ley, de que los bienes usados que vendan las empresas están gravados. Eso provocó una serie de problemas, pero, en fin, salimos por lo pronto del problema básico que teníamos. Luego se empezaron a plantear otros problemas. ¿Cómo que se devuelve un impuesto debido? En renta se devolvía el impuesto indebido. Y la primera regla era ver que efectivamente se hubiera pagado. Era pago de lo indebido. La segunda regla era que lo que se pagó no se debía. En IVA se devolvía por un mecanismo totalmente diferente. Hubo que plantear la modificación al Código Fiscal para abrir la hipótesis ya no solo de pago del indebido, sino de devoluciones cuando la ley lo establezca. El traslado del impuesto. Bueno,
se causa el impuesto, lo pago y lo traslado. Y si no lo traslado, ¿qué sucede? Y si al que lo traslado no quiere el traslado, ¿tengo yo las mismas potestades como comerciante que las que tiene el fisco? ¿O no es propiamente un impuesto lo que traslado? Y si no lo traslado, entonces estoy obligado a pagarlo. Entonces, una serie de problemas que ahora suenan ridículos quizás, pero que nos llevaron, por ejemplo, a poner en el artículo primero que lo que se trasladaba era una cantidad igual al impuesto, para no meternos en el traslado del impuesto. De esa manera, fuimos avanzando y, por ejemplo, nos encontramos con que, a diferencia de renta, que nosotros manejábamos la renta mundial, estábamos en un impuesto territorial. Entonces, enajenación, por ejemplo, teníamos que determinar dónde se realizaba la enajenación. Y la regla que apuntaba la sexta directiva era del país desde el que se envía. Y efectivamente, si se envía de fuera de México, no se causa la enajenación, pero cuando llega a la aduana, pues entonces se va a pagar el impuesto, pero al pasar la aduana. Eso, pues era relativamente claro, pero por ejemplo, yo ya como litigante, me tocaron casos en donde auditoría dijo, no, tú tomaste los bienes del recinto fiscal y por lo tanto tienes que pagar el impuesto. Debes el impuesto. O sea, se estaba provocando un doble pago de impuesto cuando los bienes entraban al recinto fiscal. Y los bienes entran al recinto fiscal un poco dependiendo del tipo de bien. Si llegan a un puerto, que era el caso de donde yo estaba viendo, y eran bienes voluminosos, pues se meten al recinto fiscal porque hay que tener toda una estructura para llevarte los bienes. Además de que algunos de los contribuyentes prefieren tener el bien en el recinto fiscal que tenerlo en sus propias instalaciones. En parte porque cuando operan con bienes como por ejemplo el aluminio, que era el caso, si el aluminio baja de precio, compran aluminio. Y luego sube de precio, lo vuelven a vender en protección temporal. ¿Para qué se lo llevan a su empresa? Lo venden ahí de una vez. Si el aluminio está en forma normal, entonces lo llevan a la empresa para hacer perfiles, para hacer ventanas, para hacer lo que tengan que hacer con el aluminio. Hay un doble negocio. Y eso lo manejan muy bien ellos. Pero resultó que los auditores empezaron a tratar de cobrar el impuesto que es acreditable, pero es una manera de inflar los resultados. Y el argumento que usaron algunos litigantes era que el recinto fiscal no estaba en territorio nacional. Estos asuntos terminaron en la corte. Yo tenía un asunto en donde obviamente no estaba yo argumentando que el recinto no estaba en territorio nacional, sino lo que estaba argumentando era que de acuerdo con el artículo respectivo de la ley del IVA, se entendía que la enajenación se daba en el lugar donde se enviaba y que la regla posterior de que si no había envío, entonces en el lugar donde se compraba, no se aplicaba en estos casos porque todo lo que iba a la aduana se había enviado. Por lo tanto, se aplicaba la primera parte del precepto. Y ya todo iba razonablemente bien en mi juicio cuando la Corte se pronunció sobre los mismos artículos, pero con otro argumento. El argumento de las partes era que el recinto fiscal no era territorio nacional. Obviamente dijeron el recinto fiscal sí es territorio nacional, y el resultado fue que se causó el IVA doble. Y esto te lleva a la reflexión, ¿qué hace el juez cuando los argumentos de las partes están equivocados?
Como magistrado, pues te pones a bucear para ver si encuentras algo en la demanda o en la resolución impugnada que te permita aplicar las disposiciones debidas. Pero ese es uno de los problemas del principio dispositivo. Cuando en el Tribunal Fiscal hicimos un proyecto de ley del procedimiento contencioso administrativo, el artículo primero establecía que tratándose del contencioso objetivo, este era en interés de la ley y se aplicaba el principio inquisitivo. Y tratándose del contencioso subjetivo, se aplicaba el principio dispositivo. Bueno, ese proyecto tiene una serie de cosas que después vamos a hablar de él, pero lo primero que hicieron los senadores fue suprimir eso y transcribir lo que tenía el Código Fiscal en el artículo primero, ¿no? Quitarse de líos. Pero ese problema es un problema real que se presenta. También con la misma ley del IVA teníamos el problema de que por disposición de política se eximía las construcciones destinadas a casa habitación. Pero, ¿qué sucede con las construcciones a casa habitación? Si yo compro una casa hecha por un arquitecto que hace la casa y me la vende, está exenta. Pero si yo contrato al arquitecto para que con mis recursos construya la casa, quedaba grabada. Entonces había que eximir la construcción de casa habitación. En algún momento se planteó, bueno, ¿y qué sucede si a la casa habitación se le agrega un elevador o una cocina integral, que en aquellos tiempos era rara, era de lujo? Bueno, pues eso no es la construcción, es un agregado, eso sí causa IVA. Bueno, pues ese viejo criterio que después se cambió, porque todas las casas tenían cocina integral, en algún momento lo resucita el SAT y dice, no, tiene que haber construcción integral de la casa de habitación para que esté exenta la construcción. Pero resulta que en la época actual, me refiero a algo que aconteció hace 7, 8 años y que me tocó manejar como litigante, pues las empresas ahora ponen unos el techo, otros las paredes, otros las cuestiones eléctricas, etcétera. Se van turnando para hacer estos conjuntos habitacionales. Y me tocó litigar ese asunto y desde mi punto de vista, pues la ministra que estaba encargada de esto estaba de acuerdo con nosotros, por lo menos parecía, y después cuando supimos, pues el proyecto iba a favor nuestro, pero los demás ministros no. Y esto tiene que ver con otro problema que también se trataba en esa misma ley del procedimiento contencioso administrativo, que es el alegato de oreja. El alegato de oreja es una barbaridad, porque se rompe el principio de contradicción y porque en los hechos se privilegia, sobre todo en la Corte, a la autoridad sobre el particular. Esto tiene que ver con otro problema que en el Código Fiscal, cuando participamos en el Código Fiscal, eliminamos las audiencias, que yo creo que deben de alguna manera restablecerse. Tiene que haber alguna forma de poderse comunicar con el magistrado, pero las dos partes en contradicción. Estuvimos trabajando la ley del IVA en mi dirección, pues no era yo únicamente, sino que había una serie de personas que trabajaban conmigo. El subdirector que trabajaba directamente conmigo en estos trabajos fue después magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, Jorge García Cáceres. Y ese proyecto, pues ya lo teníamos listo cuando empezamos a ver todos los problemas que había alrededor con otras leyes que teníamos que retocar. Y bueno, pues estábamos con la presión esta cuando vino la bomba de que
de que cambiaron al secretario de Hacienda. Al cambiar el secretario de Hacienda, el subsecretario, que estaba de acuerdo en todas estas reformas, Ignacio Pichardo, dijo, no, pues yo ya me voy a ir, entonces ya no pasó la reforma. Esto fue bueno porque permitió un segundo año de reflexión. La ley del IVA estaba prácticamente terminada, pero había alrededor toda una serie de retoques y sobre todo en coordinación fiscal había una serie de problemas. En coordinación fiscal teníamos varios nuevos, con el nuevo ministro, don David Ibarra, el nuevo subsecretario, Guillermo Prieto, se planteó que muchos de los impuestos especiales se eliminaran. Por ejemplo, el impuesto del pulque. ¿Para qué queríamos un impuesto del pulque? Pero resulta que en la Constitución, el impuesto del pulque, del aguamiel y derivados, como dice, estaba reservado y está todavía a la Federación. Y de ese impuesto reservado, los estados tienen derecho a participación. Ahora, si no hay impuesto, pues no hay participación. Pero entonces, ¿por qué te lo reservaste? ¿Por qué no me dejas que yo lo cobre? Y así, habían varios impuestos, el de cerillos y fósforos, todos esos obsoletos, explotación forestal, porque a la explotación forestal íbamos a poner un impuesto diferente, que se fueron eliminando y que teníamos ese problema. Teníamos otros, como el impuesto a la gasolina, como el impuesto a la cerveza, el de tabacos labrados, en donde la participación también es obligatoria. Impuesto de energía eléctrica, que en ese momento no teníamos un impuesto de energía eléctrica. Entonces, ¿cómo resolverlo? La forma de resolverlo fue con una fórmula en la cual, de todos los impuestos que recaudara la Federación, los estados se llevarían un porcentaje. ¿Cómo determinar el porcentaje? Bueno, pues dependiendo de lo que actualmente se estuviera recaudando en ese estado. Una manera de distribuir de acuerdo con lo que tenían ellos, porque en ingresos mercantiles ellos participaban. Por lo tanto, era fácil determinar el peso que tenían en ese impuesto y en los impuestos especiales. Pero surgió el problema planteado por el Estado de México, de que el Estado de México, 20 años antes, era un estado que en términos relativos era mucho menos importante. Entonces hubo que poner en la fórmula elementos que permitieran que cada año se ajustara la fórmula considerando el crecimiento de los distintos estados, para que esta fórmula fuera dinámica. Además, había ya con el nuevo equipo, eliminar impuestos de los estados. Los estados tenían algunos impuestos que eran unas verdaderas alcabalas. El estado A tenía un impuesto al maíz. Por la misma ley, por disposiciones administrativas o inclusive sin regla, no se lo cobraban a los productores de maíz del estado, pero sí se le cobraban a los productores del maíz del estado vecino cuando introducían el maíz, una especie de impuesto al comercio exterior, una alcabala. Estaban prohibidas en la Constitución, pero existían en la práctica. Muchísimas. Fueron más de 500 impuestos los que se eliminaron. Impuestos locales. Esos había que meterlos de vuelta también en la fórmula. Al final, en lugar de depender de los impuestos que ellos tenían, estaban dependiendo de la evolución de un sistema de impuestos más moderno como era los impuestos federales. Esto trajo como consecuencia la uniformidad tributaria, pero, por ejemplo, tiempo después, pues se empezó a criticar que esta uniformidad tributaria pues estaba dejando a los estados federales sin margen de maniobra.
todo dependían de la federación. Entonces, esta sí ya fue una reforma de este siglo. Se permitió que los estados pusieran impuestos cedulares. Nos inspiramos en Canadá. Canadá permite a las provincias gravar a las personas físicas. Inclusive, todos menos Quebec lo hacen sobre las mismas bases del impuesto federal y en la misma declaración. Nosotros en la ley pusimos sobre las mismas bases del impuesto federal. En el Congreso se quitó salarios, por lo tanto quedaron solamente servicios profesionales, arrendamiento, enajenación de inmuebles y actividades empresariales. Productos de capital no entró porque habíamos tenido una serie de problemas en el pasado con los Estados Unidos, lo que motivó a una serie de reformas en renta anteriores a los tratados. Entonces, este mecanismo fue el mecanismo perdón, el de los impuestos cedulares era un mecanismo para que ellos lo hicieran. Bueno, prácticamente no lo han aplicado. El que más ha aplicado es, además, un impuesto celular del 2 al 5%. O sea, al interior de la Secretaría había tendencias que querían limitar o eliminar la posibilidad de que los estados grabaran y tendencias que los estados querían tener potestad tributaria mucho mayor, ¿no? Había un cierto acuerdo de que no convenía meter a las empresas, a las personas morales en esto, porque eso provocaba problemas, donde uno de los problemas era el acreditamiento de ese impuesto en otro país, como por ejemplo en Estados Unidos. No, había reglas que se complicaban, porque la regla de los americanos para poder acreditar es que sea impuesto sobre renta, y el impuesto sobre la renta es un impuesto como el mío. Entonces, si por definición eran impuestos parciales, había ese peligro muy claramente. Pero vuelvo a tiempos de López Portillo. Fue todo un problema el negociar todo esto. Fue particularmente uno de los problemas fue con los llamados estados petroleros. Me acuerdo una vez que en una avioneta nos echamos Tabasco, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Victoria, Jalapa, para poder hablar con los cuatro y armar el mecanismo. Y ese mecanismo permitió que la bonanza petrolera no se concentrara en esos impuestos, porque aquí hay otro problema. En tiempos de la expropiación petrolera había un impuesto que la tasa del impuesto subía en la medida en que subiera el precio. Entonces, con los problemas de 73 y cuando vino la expropiación petrolera, Pemex quedó liberado de este impuesto, pero el impuesto se siguió calculando para que el 10% de ese impuesto fuera para los estados y el 1% para el municipio donde se extraía el petróleo. Eso siguió siendo. Bueno, las participaciones llegaron a ser más que lo que Pemex le daba a la federación. Entonces, tenemos que cambiar absolutamente el sistema, porque el sistema ese de una tasa que se disparaba conforme subía el precio, pues se volvió una tasa tremendamente alta. Y eso llevó a tener que cambiar el sistema, poner un sistema diferente. El tema de petróleo no me quisiera meter en él, es complicado, pero eso fue también muy interesante. Pero aquí, volviendo a los estados, permitió que en el boom petrolero no se concentrara en Tabasco y Chiapas, sino que se repartiera. De todas maneras, Tabasco y Chiapas obtuvieron ingresos extraordinarios. El ingreso de Tabasco en algún momento era 8 veces el de Oaxaca, por decir algo. Y eso que en el caso de Tabasco, su coeficiente
y el gobernador lo aceptó, se lo bajamos al 50%. Dijo, estoy perdiendo el 50%, pero estoy ganando para el futuro, cuando el petróleo baje, participaciones altas. Y efectivamente, lo logró, porque se quedó con un nivel de participaciones altas. Aunque el petróleo ha tenido sus altos y bajas, Tabasco en las altas perdió y en las bajas ganó. Es que sí fue el ingeniero Rubirosa, que era el gobernador, lo calculó muy adecuadamente. En fin, el sistema se terminó con una reunión del presidente con todos los gobernadores en Mazatlán, donde firmaron todo, y entró la ley de coordinación y la ley del IVA. Tuvimos que hacer algunos retoques en renta, y uno de ellos consistió, a petición que me hicieron la petición, de que hiciera una reforma lo más amplia posible en personas físicas, sin afectar a las personas físicas. Ya las reglas de afectación ya se habían dado, entonces tratar de pasarlo. Y entonces rehicimos el título. Ese tuvo mucho éxito, fue muy aplaudido porque simplificó la presentación, en fin, todo el tema, pero trajo un efecto indeseado, por lo menos para mí, que me cambiaron de dirección. De que mi dirección dependiera de don Roberto, me pasaron a depender de los economistas, a política de ingresos. Porque los economistas, con razón, dijeron, yo después fui director general de política de ingresos, bueno, pues que no tiene ninguna lógica que las leyes se hagan en otra dirección. Porque para hacer las leyes hay elementos de política que se están tomando, ¿no? Entonces, mi dirección pasó. Eso, cambiaron las cosas. Jorge García Cáceres se fue a otra dirección, y ahí yo empecé a trabajar básicamente con dos subdirectores que también fueron después magistrados, José Luis Franco y Rafael Sandoval. Y ahí también quiero mencionar a otra magistrada, Consuelo Arce, porque ella fue la que trabajó básicamente circular miscelánea, aunque también trabajó título quinto y una serie de cosas. Ya en esta otra etapa, el último abogado dentro de la subsecretaría de ingresos era yo. Ya no tenía el paraguas de don Roberto con su experiencia. Y además tenía un poco el celo de mi jefe de que no recurriera a don Roberto para preguntarle, ¿no? Entonces, pero eran economistas. Entonces ya ahí ya no tuve que ponerme a volar. Ya no tenía la posibilidad de recurrir a mi jefe y que mi jefe me dijera, esté en lo correcto, ¿no? Sino ya tener yo que tomar las decisiones. Y ahí, en ese tema, ya nos fuimos con otras leyes. La primera, que fue muy importante, fue la ley de IEPS. Teníamos, esto hay que señalarlo, teníamos 60 y tantos impuestos especiales. La mayor parte de ellos eran impuestos a la producción. Si no es que todos, unos eran a la venta de primera mano y otros eran a la producción. O a servicios. Y estos eliminamos los más que pudimos y nos quedamos con aquellos que tenían una carga fiscal que era importante, que había que mantener, y ese los llevamos a una sola ley. Primero unimos las tasas en una reforma, unimos las bases en una reforma, y después nos fuimos hasta que hicimos una ley muy parecida al IVA, que es la ley de IEPS. Ahora, ley de IEPS, aquí ¿qué es ese impuesto? Nosotros lo concebimos como un impuesto selectivo a las ventas. Yo sé que para los colonizados en Estados Unidos se trata de un impuesto al pecado. Pero eso del impuesto al pecado, pues no tiene ni pies ni cabeza. Es de otra época. Y entonces no tiene ningún sentido tratarlo
con esa denominación. Y en general lo hicimos un impuesto a las ventas. En bebidas alcohólicas tuvimos que establecer categorías por nivel de graduación alcohólica, porque grabarlo todo simplemente por precio provocábamos unos problemones en el mercado impresionantes. Entonces lo hicimos por categorías, y dentro de esa categoría era un impuesto a las ventas. Tiene problemas. Por ejemplo, me tocó ya recientemente como abogado un asunto en donde el problema que surge en bebidas alcohólicas es que el IEPS en bebidas alcohólicas no tiene tasa cero. Y aquí había un problema por la forma de operar de esta empresa. Esta empresa la tenía un señor que hace mezcal, el mezcal lo exporta, y su viuda, se muere, su viuda toma el negocio, y lo primero que hace es contratar a una persona que le diga cómo va. Le digo, oye, tú tienes aquí una contingencia fiscal enorme. Y efectivamente tenía la contingencia fiscal. Me recurrieron a mí para que yo los ayudara, y entonces fue cómo planear para eliminar esa consistencia fiscal, porque lo que pasa es que lo que le falta a la ley es una tasa cero, porque es un mezcal que se exporta. Sin embargo, en aplicación así rigurosa, pues lo único que había es que un impuesto del 50 y tantos % se iba a duplicar cuando realmente es un mezcal que se está exportando. Como habíamos partido de impuestos a la producción, bueno, si la producción se exportaba, no causaba impuesto; si la producción se vendía, causaba impuesto. Pero no se nos ocurrió cadenas. Ya hay cadenas en IEPS, pero están limitadas. Y hay tasa cero, pero están limitadas, no está abierto. No, es decir, no siguieron buscando darle uniformidad al impuesto, sino se quedaron como está. Por ejemplo, en IVA, cuando nos enfrentamos al problema de exportación de servicios, pues lo primero que dijimos, ¿qué es eso de exportar servicios? ¿Cómo se exportan los servicios? ¿No? Se exportan los servicios cuando viene un gringo y cruza la frontera para que le corten el pelo en Ciudad Juárez. ¿Cómo se exportan los servicios? Entonces, bueno, ya hay hipótesis. Por ejemplo, si una persona, un escocés, quiere vender un whisky escocés en México que no se vende, o que ya lo vende pero importado, pues lo quiere ampliar su negocio, decide contratar un publicista para que haga propaganda de ese whisky. Y esa propaganda pues va a ser en español, esa propaganda se va a presentar en México, y esa propaganda se la va a cobrar el publicista al escocés que vive en Escocia. Sin embargo, en ese caso concreto, no lo de Escocia, pero sí lo de servicios de publicidad, lo que resolvió los colegiados es que no se exportan los servicios. Y la Corte ya resolvió, por ejemplo, tampoco se exporta, y siguen la lógica de renta. Es cierto que la fuente de riqueza, pero hay un servicio. ¿Por qué? Porque lo está aprovechando quien lo está pagando, no quien está oyendo la publicidad, o quien está utilizando el teléfono en un roaming que después lo hacen con una empresa. Es decir, puede venir un matrimonio alemán y en un centro comercial comunicarse uno con el otro con su teléfono alemán, y le van a cobrar el IVA en Alemania. Ah, no, pero tiene que pagar México. Yo creo que eso ahí está equivocado. Pero, por ejemplo, cuando vimos exportación de servicios,
en vez de poner toda la exportación de servicios, pusimos algunos. Después, en otra reforma, hicimos una ampliación un poquito mayor. Pero ahí se quedó. No ha habido alguien que diga, bueno, ya han pasado 40 años, ya sabemos lo que es exportación de servicios, ¿por qué no reconfiguramos y hacemos un trabajo de exportación de servicios y ya tratamos toda la exportación de servicios igual y no por categorías? Yo lo que hice en algún momento fue ampliar a un grupo amplio. Y así hay cosas en donde la ley se ha quedado un poco fija y otras donde ha venido evolucionando. Perdón, don Rubén, interesante lo que nos platica. Desgraciadamente el tiempo nos come y a mí me gustaría que también nos compartiera un poco sus experiencias en materia de impuestos sobre la renta y particularmente en la negociación de los tratados, si fuera tan amable. En impuesto sobre la renta teníamos un problema que tenía que ver, o que se originó, porque antes de la coordinación esta, a partir de los 70s, antes de que se derogaran esos impuestos, el Estado de México tenía un impuesto a los intereses, un impuesto a los intereses del 5%. Nosotros teníamos un impuesto a los intereses en la Federación del 21%. Bueno, el 21% los bancos lo acreditaban. El 5% también lo querían acreditar. Pero hubo un banquito que tenía pocos negocios en México que dijo, no, pues no quiero tener problemas y mejor pregunto. Y el Internal Revenue Service pues estuvo a punto de darnos palo, pero rápidamente nos informaron, fuimos a Washington y don Roberto conocía a uno que había sido comisionado de impuestos internos, Sheldon Cohen, que ahora tenía un bufete, y lo contratamos como abogado. Lo contratamos como abogado varias veces. Esa fue la primera vez. A mí me tocó tratar con él cuando estábamos viendo el acreditamiento del impuesto al activo, por ejemplo. Y entonces, aquí en este caso, bueno, pues lo que se logró fue que, es decir, el asunto se resolvió porque lo atrajo el Tesoro, porque los bancos grandotes intervinieron, por una serie de cosas. Pero quedó muy claro que nuestro sistema no servía, que habíamos copiado a los americanos y el residente en el extranjero que venía a México, que estaba doing business, realizando actividades empresariales, estaba grabado. Pero cuando estaba grabado, como diríamos ahora, en título quinto, y cuando estaba grabado en título segundo, pues en Estados Unidos todo eso se manejaba por casos, pero en la ley no decía nada. Entonces lo que hicimos fue, no podemos tener eso, y recurrimos a la figura del establecimiento permanente. Y pusimos el establecimiento permanente, y después, en la ley de 80, la cambiamos completamente, porque la ley de 65 era una ley que gravaba el impuesto global de las empresas, personas físicas o personas morales, y el impuesto global de las personas físicas, donde no entraban las empresas. Tenía esos dos títulos y un título que tenía un solo artículo. De eso cambiamos a meter el sistema de gravar a los residentes en México y no a los nacionales, como decía la ley de 65, de gravar a los nacionales residentes, a los residentes en México con renta mundial y a los residentes en el extranjero con establecimiento en México con renta mundial por los ingresos atribuibles, ¿sí? Y a los no residentes o a los residentes sin establecimiento y sin ingresos atribuibles, grabarlos en el título quinto. Y el título quinto, en la ley del 65, eran 2 artículos
el 31 y el 41, que tienen un listado, el 31 de casos y el 41 un listado de tasas. Eso lo llevamos al título quinto para poner las reglas de fuente de riqueza, cuándo se realiza la fuente de riqueza e ir derivando todas las reglas. Es un título muy bonito que se aplica poco, porque si hay tratado, bueno, pues su aplicación se reduce. Y metimos un título tercero de actividades no lucrativas, que en la ley de 65 era un artículo. Entonces, desarrollamos todo eso porque como subdirector del impuesto sobre la renta, yo había tenido problemas ahí. Luego, teníamos un título de estímulos que en la ley del 2001-2002 ya se alargó y ahí se metió otro título que tenía que ver con las transnacionales, con los precios de transferencia. La ley además, por ejemplo, en personas físicas estaba dividida en productos del trabajo y productos del capital y global de las personas físicas. Y en vez de eso seguimos un sistema de tipo de ingreso, todos los artículos por tipo de ingreso que se siguió en personas físicas. Además, nos apartamos del principio de los ingresos, de los productos del trabajo y del capital o de la combinación de ambos, porque ya en algún momento que se hizo una ampliación, se habían grabado una serie de cosas raras, dentro de ellas los tesoros, que había sido motivo de burla, porque algún contador muy burlón decía que llegó a su casa y le dijo a su esposa, tesoro, te tengo que declarar. Entonces, realmente en el impuesto sobre la renta teníamos dos impuestos, un impuesto a las utilidades, que tiene que ver con las empresas, con las sociedades básicamente, y que va de la comparación de un balance de un año con la comparación del balance del otro. Y si hay incremento patrimonial, se grava. En cambio, en personas físicas, pues se grava realmente el ingreso. Porque si a mí me graban por el incremento patrimonial, pues resulta que a fin de año tengo más deudas que en el resto del año. ¿Por qué? Porque son los regalos de Navidad, las fiestas de Navidad, a veces vacaciones, pues todo eso cuesta dinero. Y entonces al 31 de diciembre, la mayor parte de las personas físicas no tenemos mucho dinero. Entonces no es había que cambiar el concepto. Y eso lo cambiamos, nos fuimos más por el ingreso que por esos conceptos. Y en empresas, lo que incorporamos, por ejemplo, en esa ley fue consolidación. Ya había una consolidación, pero esa consolidación tuvo tantas cosas que se le metieron al mismo decreto por instrucciones superiores, que al decreto ese se le conocía en el medio como el bebé de Rosemary. Entonces aquí ya lo depuramos y metimos un sistema de consolidación que después se fue cambiando y que ahora es totalmente distinto, ¿no? Pero, en fin, esas fueron las cosas que se hicieron. Algo que fue interesante en relación con tratados es decir, bueno, ¿qué hacemos con los comentarios? Los comentarios los señalamos en la circular miscelánea que eran aplicables. Y las guías de precios de transferencia, pues también están mencionadas en la ley. Hay una referencia a estas disposiciones que no son propiamente del orden jurídico mexicano y que es una innovación discutible como todas, ¿no? Está ahí. Y en tratados, pues el primer problema que tuvimos fue que Luis Echeverría, al pasar por Canadá, en el comunicado conjunto se comprometió a que iríamos a que discutiríamos con Canadá la conveniencia de tener un tratado de doble imposición.
Y entonces se formó un grupo de trabajo, ahí me tocó formar parte de ese grupo de trabajo. Fuimos estoy hablando de 1973, fuimos a Canadá y don Roberto llevaba un as bajo la manga, que era darles a los canadienses lo mismo que tenían los americanos, un intercambio de notas en navegación aérea y marítima. Pero los canadienses, pues prácticamente nos obligaron, y nosotros lo aceptamos por cortesía, pues leer con ellos todo su modelo. Eso llevó realmente a entenderlo, porque los meses anteriores que estuvimos estudiando puros pros y contras de los tratados y más información. Por ejemplo, el modelo andino. Yo recuerdo que lo hicimos y luego nos pusimos a hacer ejercicios y a la conclusión que llegamos es que ese no eliminaba la doble tributación. Entonces no servía por ahí. Y así, eso ya nos metió de lleno a la OCDE. Aprendimos que había comentarios, no sabían ni siquiera que había comentarios. ¿Sí? Ya eso nos llevó a los comentarios. Después se hizo con CIAT, el Centro Interamericano de Administradores Tributarios. Guillermo Prieto organizó en México un curso en Ajijic sobre tratados, al que yo como director no podía asistir todo el tiempo, pero asistía de lunes a viernes, de martes a viernes, porque el lunes lo pasaba en México y el sábado en mi oficina, para poder ir al curso. Y eso pues nos llevó al curso, y ahí, en ese curso fue Stanley Sorrell, que era uno de los Antones, fue el que dirigió el grupo de Naciones Unidas sobre doble tributación. Y después Stanley Sorrell me recomendó para que fuera comentarista en Berlín, en alguna reunión de IFA. Y eso, ya la relación con Stanley Sorrell llevó a que hiciéramos un modelo mexicano de doble tributación y lo invitáramos para discutirlo con él. Eso, y luego ya vinieron los tratados. Cada tratado tiene muchos incidentes, pero en general pues se fueron estableciendo. Yo entonces era director general técnico, no tenía nada que ver con los tratados, pero el subsecretario decidió que los primeros 12 tratados yo los hiciera. Entonces me fui yo por los primeros 12 tratados, junto con la directora de política de ingresos, Alma Rosa, y con personal de ella. Nos fuimos a las negociaciones y después, como subsecretario, yo impulsé 3 tratados más, por eso en mi currículum digo que fueron 15, porque esos 3 yo fui personalmente, 2 porque estaban atorados. Ya habíamos tenido 8 reuniones con los chinos y no se resolvía. Y un amigo que había sido embajador en Japón me dijo: mira, con los orientales tienes que ir allá, si no te mandan, no se resuelve. Y fui y ya salió el tratado. Con los indios fue más complicado todavía, porque una vez que ya se inicializó, es el único tratado que inicializado, antes de que se firme, se modifica. Verdaderamente absurdo. Y el problema que teníamos con Sudáfrica, que los sudafricanos no les interesaba México. Entonces tuve que ir a la primera reunión para que ya se interesaran, y ya se dio el tratado, para tener un tratado con, pues, es una red de tratados más completa. Eso puedo decir de los tratados. Perfecto, pues muchas gracias, don Rubén. Celina, por favor. Sí, yo, antes de terminar, yo sí quisiera que don Rubén nos platicara de su paso por el tribunal, porque yo sí lo recuerdo perfecto. Cuando llegó fue de verdad, como lo dije hace rato, una revolución, y lo fue en 2 sentidos. En uno, el visible, el práctico, que fue que llegó y dijo: ¿qué están haciendo con estas máquinas de escribir que eran unos monstruos así? Y llevó las primeras computadoras y tuvimos decenas y decenas de cursos de capacitación. Y bueno, teníamos papelería de Hacienda en aquel momento, todo cambió, ya tuvimos nuestra propia imagen,
nuestra propia marca. Pero más allá de eso, hubo un cambio sustancial y eso fue realmente artífice, don Rubén, que fue de pasar de esta manera de juzgar con silogismos a una manera de juzgar atendiendo a la pretensión del actor, atendiendo a la causa de pedir y de tener facultades solamente para anular los actos a poder reconocer derechos subjetivos y poder condenar a la autoridad. Eso fue un gran, gran cambio y yo sí no quisiera que esto terminara sin que don Rubén nos platicara al respecto. Sí, gracias, Elina. Bueno, en primer lugar, yo ahí quiero enfatizar que ahí todo eso se debió realmente al presidente Zedillo. Y lo quiero contar un poco como anécdota. Me llamó el subsecretario de entonces, Jaime Serra, a quien yo conocía muy bien, y me dijo: Rubén, tú te vas de presidente del Tribunal Fiscal. Le dije: Jaime, tú no nombras al presidente del Tribunal Fiscal. Bueno, alguien habla por teléfono y les dice. Le digo: mira, mi padre siempre votó en contra de los enviados de Hacienda. Yo no voy a llegar de enviado de Hacienda. ¿Pero cómo? Si yo tengo la obligación del secretario, del presidente, de que tengo que hacer una serie de cosas para que ese tribunal se mejore, porque parece que está muy lejos de la mano de Dios. Bueno, con decir que en esa ocasión hubo un incremento del 40% del presupuesto. 20% simplemente para que quedara sin que quedara con déficit, porque invariablemente estaba con déficit para pagar. Como dependía de Hacienda, lo manejaban con esa libertad. Y el otro 20% fue adicional, que en aquel entonces era una cantidad menor, el tribunal estaba más chico. Y así fue, y llegué yo en una forma totalmente inusual. Llegué con 10 personas, no solo comisionadas, sino con todo y sus plazas. Llegué con más de 30 computadoras, con impresoras láser, con toda una cantidad de cosas y con todo el apoyo detrás. Y hasta el segundo año, que por un voto logré ser presidente, entonces ya pudimos empezar a trabajar en mayor medida. Pero yo aquí quiero de vuelta ligar con la situación actual. Actualmente hay una jurisprudencia que establece que no se pueden presentar pruebas ante el Tribunal Fiscal que no hayan sido presentadas ante la autoridad administrativa. Bueno, pues esa misma regla estaba en el Código Fiscal de 67, no solo para el tribunal, sino también para el recurso. Bueno, en el Código Fiscal actual se eliminó. Desde que salió el Código Fiscal actual, se eliminó esa disposición, esa limitante, y se eliminó también para el recurso. De suerte que hubo un poco más de una década que no hubo ninguna limitación. Después, la Corte inventó otra cosa, no más que no por pruebas, sino por argumentos. No se pueden presentar argumentos distintos de los que se hayan presentado en el recurso. Y eso dio lugar a una modificación al artículo primero en aquel entonces, el primero del título sexto del Código Fiscal, y luego se trasladó a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cual se señaló que sí se podían presentar. Y extrañamente, la Corte, y es muy revelador, a eso le llamó ampliación de la litis. Pero ¿cuál litis? No hay litis antes. En el recurso no hay litis, es autocomposición. En la auditoría menos hay litis. Pero como la Corte, y la actual jurisprudencia lo refleja, piensa que el tribunal es un recurso de apelación, entonces ahí viene, y además con otra, es que considera que el objetivo del juicio es ver la legalidad,
No, la ley establece expresamente, como dice Celina, que es la pretensión el objetivo. El objeto del juicio es la pretensión y no la legalidad. Lo fue durante muchos años, pero se hizo la modificación. Entonces eso yo lo quería enfatizar. Otra cosa que se hizo en ese momento fue permitir que cuando el recurso no satisfizo mi pretensión, es decir, no anuló, no revocó la liquidación, que entonces yo pueda impugnar directamente las dos. Lo que realmente sucede aquí es apartarnos del sistema de que el juicio es contra un acto. Esa es una concepción decimonónica. Debe ser la pretensión la que maneja todo esto, no es el acto mismo. Y por eso aquí en este caso, pues si seguimos la lógica del acto, si hay un recurso, primero tengo que echar abajo el recurso y después que se dicte una resolución para que se vuelva a dictar otra liquidación, cuando puede echar abajo los dos simultáneamente, sin mayor problema. Pero es una herejía si estamos pensando en un juicio contra un acto. Otro de los elementos que yo quisiera aquí enfatizar es que a mí me tocó, cuando era estudiante de cuarto año de Derecho, que en mi casa se reunieran Margarita Lomelí, la magistrada Dolores Eduán, la magistrada Margarita Lomelí, y mi padre, que también era magistrado, a hacer una ley de justicia fiscal, en donde buscaban que el tribunal se convirtiera en un tribunal de justicia administrativa. Mi padre me permitió que estuviera presente siempre y cuando no hablara. Y las dos magistradas al final me explicaban lo que yo quisiera y además ya ellas mismas me hacían preguntas para que yo les preguntara, para que yo repreguntara. Y eso me llevó porque siempre crecí con la idea de que en el tribunal querían que fuera un tribunal de justicia administrativa. Y bueno, cuando fui presidente, hicimos una nueva ley orgánica para convertir al tribunal en un tribunal de justicia administrativa e hicimos una ley federal del procedimiento contencioso administrativo para desligarlo del título sexto del Código Fiscal y tenerlo de esta manera. Bueno, con independencia de los cambios que se dieron, esas dos disposiciones se le presentaron al presidente Zedillo. Y cuando fueron los 60 años del tribunal, logré que el presidente del Consejo de Estado de Colombia hablara explicando cómo era el Consejo de Estado en Colombia para que lo escuchara el presidente Zedillo. Esto fue providencial porque después me enteré que todo el planteamiento que le hicieron era el de eliminar al Tribunal Fiscal. Eliminar el Tribunal Fiscal porque no tenía ningún caso que hubiera tribunales administrativos. Y el presidente se vio, por un lado, con la petición del tribunal de convertirlo en Tribunal de Justicia Administrativa y por otro lado, con la petición de quienes habían trabajado la reforma de la Corte con que se eliminara el Tribunal Fiscal. Entonces, lo dejó tal cual. Cuando terminaba mi periodo de magistrado, y antes de que me confirmaran de que yo iba como subsecretario, yo le mandé estos textos al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Y él fue el que lo derivó. Y ahí hubo una serie de cambios que le hicieron al proyecto. Obviamente el de la ley orgánica no lo retomaron. Y cuando finalmente
el tribunal se convierte en un tribunal de justicia administrativa, se convierte con la misma competencia que tiene. Que ese incremento de competencia tenía que ver con una interpretación que se hizo por la Corte, y esa interpretación que se hizo por la Corte tenía una serie de problemas porque unos la aplicaban, otros no, porque todavía no era jurisprudencia, y entonces, cuando yo fui el primer año, yo busqué que se modificara, que se pusiera en blanco y negro, que el tribunal era competente, pero yo conocía muy bien a Genaro Góngora porque Genaro estaba casado con quien fue la última secretaria de estudio y cuenta de mi padre, con una muy brillante abogada, Ligia de la Borbolla. Y en una recepción le dije a Genaro, oye Genaro, yo ya hice una presentación, pero quisiera pues meter que en la revisión pudiera haber una revisión adhesiva, pero para eso lo tienes que aprobar tú. Yo no me atrevo a mandarlo así al Congreso. ¿Y qué otros cambios estás haciendo? Bueno, pues yo le solté la sopa. Resultado, le habló por teléfono al secretario y le dijo, oye Paco, ¿sabes qué? Quita por favor todo eso. Y como me dijo Paco, pues yo no voy a pelear con el presidente de la Corte empezando a trabajar. Es que obviamente le dije al procurador fiscal que lo quitara. Pero el procurador fiscal lo quitó mal porque quitó los textos, quitó la exposición de motivos, pero en la exposición de motivos de ley de ingresos siempre se pone un resumen de lo que va en la miscelánea. Y ese resumen lo dejó. Además ya se había publicado en la Gaceta. Entonces recuerdo que yo salí y llegué a una reunión de la academia de fin de año y lo primero que me plantearon es, ¿cuál de las dos es la buena? Hay dos gacetas con cosas opuestas. Entonces hablé con el secretario y me dijo, no, déjalo así, no te metas, el tribunal ya no es tu responsabilidad, no te preocupes. Pero esto llegó al Senado. Y en el Senado Fauci Hartman lo reanimó. Hicieron una conferencia, diputados y senadores, y ahí pasó. Y Genaro creyó que ya con su intervención ya no pasaba nada. Y el día 6 de enero me llama, yo estaba yo en Monterrey en una reunión de reformas fiscales, y me llama el secretario y me dice, ¿qué le hiciste al ministro presidente que está furioso contigo? Pues no sé qué le dije. Pues llámalo porque está furioso contigo. Dice que lo traicionaste. No, pues lo que resultó fue que la reforma que él pidió que saliera, después entró con algunos cambios, entró por la parte de atrás, pero fue cosa que hicieron ellos. Yo no participé en lo más mínimo. Y eso trajo como consecuencia que se ampliara la competencia del tribunal. Como se amplió la competencia del tribunal, las cosas se complicaron un poco más porque ya estaba, por un lado, la Corte queriendo eliminar la mayoría, porque había ministros que no estaban de acuerdo, queriendo eliminar al tribunal, y por el otro lado, el secretario de Gobernación, que también estaba de acuerdo. Pero al final, el presidente aceptó una idea simple, fácil. Bueno, ¿por qué quieren suprimir un tribunal que funciona? Y eso salvó en ese momento el tribunal, porque el presidente resolvió en contra de lo que el presidente de la Corte y el secretario de Gobernación. Yo creo que son cosas importantes, me tocó vivirlas. Ya no era presidente, pero creo que fueron importantes.
Cuando era presidente también hubo otra interesante. En el primer año, el tribunal tenía un pleno de 9 miembros. Entonces, simplemente, y el número de asuntos que entraban al pleno eran superiores, muy superiores a lo que salía. Entonces, planteé un incremento de 2 magistrados, que el presidente no integrara pleno y dividir la sala superior en 2. ¿Cómo la dividí? 2 salas, 2 salas de una sala, pues no se podía. Entonces recurrí a la terminología del Consejo de Estado, 2 secciones, la sección primera y la sección segunda. Y eso permitió duplicar la capacidad de la sala superior y resolver, y se resolvió el problema. Bueno, el problema realmente se resolvió porque al año entrante que yo fui presidente, planteé que solo se trajeran los asuntos de más de 100 millones de pesos. Creo que la regla sigue siendo la misma, con toda la inflación que ha habido, pero eso hizo que fueran pocos los casos y que esos casos se estudiaran y se aprendieran más, en vez de tener muchos asuntos que resolver. No sé, Celina, si hay alguna otra cosa que... Pues, don Rubén, muchas gracias. Perdón, Celina. No está bien. Yo creo que todo lo que nos ha comentado y nos ha platicado de su vida profesional, pues está muy vinculado con la historia tributaria y del sistema tributario de México. Pero el programa que hoy nos reúne se llama Platicando con los grandes tributaristas. Entonces, pues voy a ceder el uso de la palabra a quienes quieran participar. Solo les pido que me levanten la mano para tener un poco de orden. Y primero se la doy a Celina, a quien interrumpí, pero por favor, Selena, una disculpa y adelante. Y luego... No te preocupes, al contrario, de hecho era lo que estaba pensando, que había que darle la palabra a la audiencia, al público. Pero muchas gracias. Perfecto. Carlos Huefe, tenemos ahí la mano levantada. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Pepe, Celina, don Rubén, qué gusto, qué maravilla escuchar tanta cosa, tanta historia y tanto conocimiento y tanto de la práctica y de la vida real, de lo que es el derecho tributario en la calle, a través de sus experiencias y de sus palabras. Yo quisiera hacer una pregunta, sé que hay limitaciones de tiempo y por eso quisiera que mi pregunta va a ser muy breve. Es realmente pionero, me parece a mí, es un dato que a mí me llamó la atención, el hecho de que México, y que usted participara en eso, desarrollara un modelo de convenio tributario personal para la negociación. Eso es una cosa que, si mi cuenta en el tiempo es correcta, incluso quizá antecede a los modelos de varios de los países que hoy día hacen negociación de convenios a través de sus propios modelos. Se me ocurre el caso precisamente de los Países Bajos, por ejemplo. Si usted tuviera que destacar una de las desviaciones de ese modelo respecto del modelo de la OCDE, que demostró resistencia al paso del tiempo, que usted pudiera decir que fue innovadora para su época y que de alguna manera, sea el modelo o sea la práctica de los convenios, vino a recoger después. ¿Cuál sería esa novedad, esa desviación incorporada por el modelo mexicano de convenio? En el modelo, la verdad es que muchas de nuestras desviaciones no fueron aceptadas, fueron corregidas, muchas de ellas con buenos argumentos, o sea, realmente no conocíamos bien, pero sí hay algo donde yo considero que fuimos pioneros. Antes de los tratados de doble imposición, me tocó negociar 2 tratados, uno con Estados Unidos y otro con Canadá, de intercambio de información. El americano tenía una serie de cosas que a mí se me hicieron muy interesantes, que inclusive algunas de ellas las traté de incorporar al Código Fiscal de la Federación, con problemas porque al final no pasaron, pero otras sí siguieron funcionando, que tienen que ver con información que en aquel entonces era pionero, que era información
que le podemos llamar información automática y sin petición. Lo único que sí no pudimos lograr fue la información de los intereses de los bancos. Los bancos se opusieron. Pero hay toda una serie de información que nos dio Estados Unidos y que ahora ya entra en otros tratados, que ya es mucho más rutinario, pero que fue innovador en ese sentido. O sea, es un antecedente de los tratados que se hicieron en la época de BEPS, pero que tienen que ver con intercambio de información. Jorge Álvarez Montero. Gracias. Gracias, Pepe. Muy buenos días a todos. Saludos, don Rubén, desde Morelia. Pues qué maravilla escucharlo, verlo. Pues nada más, es algo muy gratificante escuchar desde la otra orilla lo que nosotros vemos pues en las reformas, en la práctica, y bueno, pues muy enriquecedor para también compartirlo en nuestras clases con nuestros alumnos, de poder señalar quién estuvo detrás en cada uno de los momentos. Gracias, Pepe, y felicidades a todos. Gracias, Jorge. Alberto, por favor. Muy buenos días. Bueno, don Rubén, pues muchas gracias. Excelente disertación ahora sí, de remembranza de todas estas situaciones. Yo simplemente quisiera comentar, Pepe, buenos días a todo el auditorio. Y lo comentó ahorita, nuestra legislación ya tiene más de 40 años, código fiscal, renta, IVA. Bueno, renta, aunque se ha venido expidiendo nuevas leyes, se ha venido actualizando algunos conceptos, pero me parece que las reformas tributarias han perdido la calidad jurídica que deben de tener, ¿no? Hoy se habla de operaciones inexistentes cuando las operaciones son mercantiles y no actos jurídicos, ¿no? Como que se ha perdido la calidad jurídica en la redacción de las leyes, y me gustaría conocer un poquito su opinión, si mi percepción puede ser correcta o es incorrecta, y si deberíamos ya manejar algunas cosas, por decir, en exportación de servicios en materia de IVA, lo planteó. Hay una terrible situación que hoy en día pues ya es anacrónico muchas cosas al respecto, ¿no? En donde el comercio internacional es muy abierto y no se contemplan todos los supuestos en ese sentido, ¿no? Digo, no sé si escuchar su opinión al respecto, ¿no? Muchas gracias a todos. Hubo una época en donde la redacción de las leyes, podría decir, era casi perfecta. Me refiero, por ejemplo, el Código Fiscal de 67 se hizo durante varios meses por un grupo de personas muy competentes, trabajando, haciendo la redacción 2 veces por semana. Y lo que salía de ahí llegaba al Congreso y el Congreso no le cambiaban una coma. Después, en la siguiente etapa, que me tocó a mí participar, pues así, hacíamos las cosas con mucho menos tiempo, más a la carrera. Por ejemplo, en el Código Fiscal, lo que nosotros teníamos planteado era no hacer reformas. Y el secretario me preguntó en una de las reuniones, me dice, Rubén, ¿vamos a tener un nuevo Código Fiscal? Le dije, no, señor, porque el Código Fiscal de 67 es muy bueno y lo único que tenemos es un grupo de reformas. Entonces me dijo, no, yo creo que debemos de tener un nuevo Código Fiscal. Bueno, pues es que ya no tenemos tiempo, estamos en septiembre, ya no alcanzamos a hacer un buen Código Fiscal. Entonces volteé con don Roberto y yo le dice, Roberto, ¿tú crees que Rubén puede hacer un Código Fiscal? Y don Roberto después se excusó conmigo, le dijo, sí, por supuesto que sí. Y entonces así surgió el Código Fiscal. Entonces no es lo mismo hacer un Código Fiscal durante meses, poco a poco, que hacer un Código Fiscal un poquito, trabajando de día y de noche para tratar de tener el código, ¿no? No tiene el mismo resultado. Y el problema actual es todavía más malo. Así, a mí ya me tocó. Siendo subsecretario de Ingresos, tú mandas una ley y esa ley le hacen cambios al grado de que para el dictamen yo como subsecretario metía 12 abogados para que en grupos de 6 revisaran
el dictamen, para que no se fueran errores, para que no se fueran incongruencias, y con todo y eso, si van errores. Por ejemplo, la ley del procedimiento contencioso administrativo, que esa ley no era, es decir, yo la trabajé como magistrado, pero ya cuando lo estaban llevando, bueno, pues ya no dependía de mí. Fue la entonces presidente del tribunal a hablar a la Comisión de Hacienda, yo estaba presente, habló y ya. Pero al final salió con una serie de errores, salió con párrafos repetidos. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que los dictámenes pues se hacen por personas que no son especialistas, se hacen un poco a la carrera, se hacen modificaciones y así se van pasando. Entonces, yo creo que ahí falta que en el Congreso haya un cuerpo de juristas que revise. O sea, lo que nosotros hacíamos lo debe de hacer el propio Congreso con sus propios medios y tener gente de nivel para todas las cuestiones jurídico-formales, por lo menos que no haya contradicciones. Y eso falta. Don Rubén, muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo ya nos acaba. Celina, te pediría tu reflexión final, si eres tan amable. Claro que sí, Pepe. Yo quisiera hacer mención de lo que don Rubén dijo, que sí era gran tributarista por los años que tenía de estar trabajando en esto. No, señor. Yo creo que el título de gran tributarista es que durante esos años usted no fue testigo, sino que fue actor principal en la modernización, y porque siempre lo hizo con gran conocimiento, con gran conciencia, con toda la honorabilidad y con mucho amor por México, por el derecho y por la justicia. Por eso es usted un gran tributarista y es una gran persona y un gran amigo. Con eso terminaría yo. Muchas gracias, Celina. Don Rubén, por favor, su reflexión final. Bueno, pues han pasado. Yo escuché, Pepe, que en algún momento pediste tú si había alguna anécdota que contar. Por supuesto. Entonces, reservé una anécdota de que contar. Que se me hace interesante. Adelante. Corría el año de 1972. Yo regresaba a mi casa con mi hija recién nacida y mi mujer que había dado a luz. Afortunadamente estaban mis suegros y le dije, voy a ver si se le ofrece algo a don Roberto. Y me fui a la oficina. Y don Roberto me dijo, qué bueno que está aquí, porque quiero que me haga un impuesto al patrimonio. Oiga, pero yo no sé de eso, ¿no? Te hago un impuesto al patrimonio, destruya todos los papeles alrededor, quiero que haya un solo papel, que nadie se quede con nada, un solo papel, deje la tasa del impuesto en blanco, deje una parte del patrimonio que va a estar exenta, déjelo en blanco también, y usted ordénelo. Lo que tiene que hacer básicamente es ordenarlo. Oiga, don Roberto, pero es que yo no tengo experiencia en nada de eso, ¿no? Yo lo único que sé es impuesto sobre la renta. Me dice, no, quiero que lo ordene, que lo haga muy bien, y no se preocupe, no creo que pase el impuesto. Pero si llega a pasar, lo reformulamos y lo volvemos a hacer, pero lo tengo que hacer sobre la base de lo que usted haga. Es que lo principal es que lo ordene bien, que lo arregle bien. Eso es lo principal. Ya el contenido lo podemos ir cambiando, pero no puedo cambiar la estructura. Y afortunadamente el impuesto no pasó porque lo hicimos en una noche. Okay. Perfecto. Don Rubén, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharlo. Se agradece sobre todo su generosidad de compartir sus experiencias y conocimientos que nos permiten cada vez aprender. A nombre de Carlos Espinosa Berecocha, presidente de la Academia, a nombre de Carlos Huefe, nuestro coordinador de invitados de la Academia y de su servidor,
Celina, don Rubén, agradecemos mucho el que hayan estado esta mañana con nosotros platicando con nuestro auditorio, a quien invitamos a que vean el programa, la repetición en Facebook, y que por favor también estén pendientes de las redes sociales. Para el mes de agosto tendremos el 5º programa de la serie Platicando con los grandes tributaristas latinoamericanos. Muy buen día a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Lindo día. Adelante.